Escuchar y los análisis que venimos compartiendo con ustedes a esta hora de la mañana, precisamente tras conocerse el anuncio del presidente y las medidas económicas que deberán llegar la mayoría a la Asamblea Nacional, y digo la mayoría puesto que otras, como la eliminación del subsidio a las gasolinas, entrará en vigencia, según el ministro de Finanzas, en un plazo no mayor a 48 horas. Para conversar y tocar sobre este tema y obtener una visión también diferente sobre el mismo, hemos contactado al economista Mauricio Pozo, analista económico y exministro de Finanzas del país. Le agradecemos su tiempo. Muy buenos días. Usted está en la hora clave de la W. Sí, buenos días. Un gusto compartir con ustedes. Economista Pozo, ¿cómo recibe las propuestas y las reformas que estaría planteando el Ejecutivo a cargo de Lenín Moreno? Yo creo que el caldo de las decisiones adoptadas es favorable. Obviamente cualquier decisión que pueda adoptar va a generar sectores y críticas. Era imposible evitar eso y lamentablemente es la consecuencia de todo lo que se ha vivido, los excesos acumulados de más de una década, y esto obviamente no puede ser de beneficio para todos, pero la peor decisión es no tomar acciones sobre estos problemas. Dentro de las alternativas que habían, creo que no topar el IVA es positivo, y creo que el tema de los subsidios, sin decir que no haya algún tipo de reacción, creo que era bastante preferible y es menos recesivo inclusive que tomar otro tipo de acciones. Así que yo creo que el saldo del anuncio del presidente el día de ayer es favorable, dadas las circunstancias que tiene el país. Ahora, economista, hay que tomar en cuenta que el punto número 2 y el punto número 4, por ejemplo, indican que se suprimen los impuestos a la importación de celulares, las computadoras y las tabletas. Y por otra parte, se bajan los impuestos a los vehículos que cuestan menos de $32,000 para beneficio de los emprendedores. Tomando en cuenta las diferentes reacciones en cadena en la economía del país que puede generar la eliminación del subsidio y la liberación del precio de la gasolina extra y la gasolina El diésel. el diésel, perdón. ¿Usted considera que las personas, la ciudadanía tiene los recursos o va a tener capacidad económica como para poder comprar este tipo de objetos electrónicos y vehículos, o esto necesariamente será privilegio de algunos sectores del país? Bueno, la baja de aranceles va a ayudar, eso no va a complicar, eso va a ayudar inclusive a bajar los precios, puede hasta bajar los precios de aparatos electrónicos, así como la reducción de aranceles de materias primas, de bienes de capital que también anunció el presidente. Eso ayuda, como también ayuda la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas para ciertos rubros. Esto va a favor, no va en contra, por un lado. Por otro lado, el precio de los derivados es un componente del costo de producción. No es la primera vez que se hace eso. En el año 2003 a mí me tocó adoptar una decisión similar y la inflación bajó del 12 al 1,5, porque la inflación es un proceso en el tiempo, no una decisión de nivel de una sola fecha. Además, para que usted pueda traspasarle al consumidor y que el consumidor se vea afectado, por decirlo de alguna manera, debería haber demanda, y la economía está en proceso recesivo. Si no hay demanda, ¿usted cómo le traslada el costo del combustible al precio final si no va a haber la demanda suficiente? En otras palabras, yo creo que no va a haber en la parte práctica mayor impacto, va a haber reacción social porque hay cierto tipo de presunciones sobre lo que esto puede provocar, pero no porque en la realidad sea así. No lo digo yo, eso lo dice la experiencia del propio caso ecuatoriano. Lo que sí me parece que es un tema que hay que resaltar es que el país no podía seguir con precios subsidiados en un producto que finalmente beneficia más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Y las decisiones en materia de subsidios tienen que ser decisiones que beneficien a las grandes mayorías, no a los que tienen recursos. Yo tengo un vehículo a diésel, yo debería estar pagando un precio real y no tengo por qué recibir subsidios del Estado. Ese dólar que me regalan a mí por galón, por ejemplo, debería ser un dólar para gente que necesita, no para mí. Por esta razón, a mí me parece que sin querer decir que no haya impacto, sin querer decir
que no haya sectores que generen alguna reacción. Dentro de las restricciones que habían estas decisiones son menos complicadas o menos de alguna manera socialmente costosas que las otras opciones que se estaban barajando. Economista, entre las declaraciones del presidente mientras anunciaba precisamente estas reformas, estas medidas económicas, él hizo referencia que estas servirían para reactivar la economía, incentivar que exista más circulante y al mismo tiempo también generar o poder poner más plata en diferentes rubros que el Estado quizás no tenía la plata para poner, como educación, vivienda, entre otros. ¿Considera que va a poder cristalizar el presidente, el gobierno, esas declaraciones? Bueno, yo creo que hay que ver esto en contexto. Estas decisiones sin duda van a ayudar, pero no son suficientes. Aquí tiene que haber una actitud de inversión del sector privado para que pueda haber una reanimación de la actividad económica. En ese sentido, creo, por ejemplo, que bajar el impuesto a la salida de divisas en algunos rubros a la mitad, como se anunció, la baja de aranceles en algunos otros va a ayudar, pero no es suficiente. Hay que ver, por ejemplo, cuál va a ser el contenido de la ley laboral. Este es un tema súper fuerte y súper importante porque eso es un elemento de costo de producción. Entonces veamos qué envían la ley, porque el anuncio fue bastante general, cuál es el contenido de la misma, para poder de alguna manera anticipar que efectivamente todo esto va a generar una real reactivación económica, porque como sabemos, este año la economía va a estar estancada. Esperaría yo que haya algo de mejor comportamiento el próximo año. Ahora, estas medidas también, economista, seguramente van a provocar que la ciudadanía tenga que hacer o sacar de su bolsillo mucho más dinero para cualquier tipo de necesidad que se tenga. A pesar de eso, otras de las medidas del gobierno nacional tienen que ver con el contrato ocasional que se pueden renovar con el 20% menos de la remuneración. ¿No considera usted que eso ya es un impacto adicional para los trabajadores del país, tomando en cuenta que también los empleados públicos tendrán que aportar mensualmente con un día de su salario? A ver, no entiendo la primera parte, no entiendo por qué me dice que tienen que sacar más recursos a la ciudadanía, y más bien le están restando impuestos, no le están aumentando impuestos. El hecho, economista, de que se tenga que pagar más por la gasolina, el hecho de que seguramente los transportistas tomarán decisiones y seguramente el valor que se paga por el servicio de taxi, por el servicio de bus urbano, aumentará en las distintas provincias del país, excepto que el gobierno tome la decisión de entregarles algún tipo de subsidio, podría generar reacciones en cadena, tal como lo ha dicho hace un momento el economista Pablo Dávalos. Eso no es necesariamente así. Eso va a depender de cuál es la política que se maneja y cuál es el comportamiento de la demanda. Lo que le estaba diciendo, si usted tiene un componente que sube de precio, llamada gasolina, pero es un componente, no es el único, y no tiene la demanda suficiente, ¿cómo le traslada al precio final el aumento de ese precio en este caso la gasolina? No le puede traspasar. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque no hay demanda. Yo no puedo poner precios más altos si no me van a comprar lo que produzco. ¿Cómo yo le traslado el precio de la gasolina al precio final si no tengo la demanda suficiente? En ese sentido, la recesión hace, de alguna manera, que no haya un incremento de precios producto de que la demanda está caída. Entonces, el argumento de que va a haber ese proceso en cadena no es así. Técnicamente está equivocado el que haya dicho eso. Eso se produce cuando existe la demanda suficiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que puede haber una suerte de presión para las tarifas de transportación pública, pero eso se puede de alguna manera compensar con otras decisiones que tome el gobierno, porque el precio de la gasolina es un componente de la transportación, no es el único componente. Entonces, si hay un proceso de negociación donde se les dé algún beneficio de compensación, no necesariamente va a subir el precio de la tarifa para el transporte público y por lo tanto
a la ciudadanía. Así que eso hay que ver. Además, recuerde algo, lo que se ha dicho es que se va a liberalizar el precio. Yo no sé a cuánto va a llegar el precio, eso no se ha dicho. No sé si la liberalización quiere decir que va a subir solamente el precio o van a liberalizar y que sea el sector privado, por ejemplo, el que importe el derivado. Este tipo de cosas tampoco se conoce. Entonces, creo que todavía estamos medio especulando de lo que podría ser, pero los impactos, creo yo, son los que estoy citando. Economista, ¿usted cree que todo lo anunciado ayude para superar el déficit económico que viene arrastrando el gobierno nacional? Yo creo que las decisiones, como le decía, tienen un saldo favorable, pero yo no quiero decir con esto, y que no se me malinterprete, que no haya algún impacto, no haya ciertos costos. Eso siempre va a haber. Las decisiones de política económica, hay que considerar que hay que buscar lo menos costoso desde el punto de vista social. No es que no haya, el impacto sea cero, pero obviamente esto, en comparación con otro tipo de decisiones, creo que es lo menos complicado y lo menos desfavorable posible. Economista, finalmente, y agradeciéndole el análisis que nos ha dado sobre el anuncio de las medidas económicas, el tema laboral también es otro que deberemos explorar con detenimiento y esperar a que se concrete en la Asamblea Nacional para conocer el alcance del anuncio del presidente Lenín Moreno. ¿Usted cree que él mismo tiene el capital político suficiente para soportar ya las diferentes reacciones que se han venido dando desde grupos sindicales, grupos políticos, actores políticos, etcétera? A ver, su pregunta es muy atinente y es una buena pregunta. Efectivamente, existe un deterioro de la popularidad, existe un deterioro de la credibilidad del presidente y del régimen, y eso es verdad. El gran problema de esto es que si usted no hace nada por temor a que no va a tener el espacio político, la economía se va a encargar de pasarle la cuenta de su inacción, en cuyo caso ya no solamente es el propio desgaste del gobierno, sino es que la situación económica le impone más desgaste, le acelera el proceso. Lo que le pasó a Macri. Macri, por no verse afectado políticamente, no tomó ciertas decisiones que le subió la ola del problema cambiario, de reservas y de inflación, y terminó golpeándole también políticamente. Entonces, creo que la peor alternativa era no hacer nada. ¿Esto le va a generar más costos, capaz va a bajar en popularidad más? Probablemente sí, pero eso no quiere decir que lo que acaba de hacer no era lo que tenía que hacer. Es lo que quiero decir. En el tiempo y hacia adelante, en el futuro, la historia y la ciudadanía reconocerá si lo que se hizo fue lo correcto. Las autoridades públicas y los gobiernos tienen que estar dispuestos a tomar las decisiones para beneficio del país, no necesariamente para beneficio de ellos o de la coyuntura política o de las próximas elecciones. De eso hay que dejar, creo yo, siempre claro. Gracias, economista, por el análisis, también por sus comentarios que nos ha vertido aquí en la hora clave. A ustedes, muchas gracias. El economista Mauricio Pozo también fue exministro de Finanzas. Él nos ha ofrecido una visión diferente. En el transcurso de estos minutos de esta emisión de la hora clave, de esta jornada de miércoles, luego de las declaraciones del presidente Lenín Moreno en cadena nacional, hemos tenido diferentes vertientes. Hay quienes opinan que era hora. Hay quienes dicen esto nos va a hacer bien, hay quienes lo ven como un paquetazo. Sin duda, aún es difícil poder entender el impacto real en el día a día del ecuatoriano de a pie. Ese es el que verdaderamente paga las medidas. Y solo cuando esto se asiente podremos entender si nos hizo bien o nos hizo mal. Esta es la hora clave de la W. Regresamos en breve a través de la 90.1 FM. Inicia publicidad en la W.